Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a las clases sociales. Recuerden que pues es importante que ustedes coloquen sus nombres en el chat. ¿Listo? Entonces ahí se va saludando Juan, Laura, Amparo y Johan. Les recuerdo que en cualquier momento que es importante que entren siempre con el micrófono y la cámara apagada, pues esto con el fin de mantener la, pues de buena forma la dinámica de la clase. Sí, ya sabemos que a veces hay gente que sabotea, bueno, en fin. Entonces, para eso. Bueno, el día de hoy, bueno, vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado la vez pasada estamos hablando de la división política y en el caso colombiano estamos hablando de los orígenes de la descentralización. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay una eh, división, digamos, en Colombia departamental y hay en otros países en que como se divide es por medio de estados, ¿sí? Que son las federaciones. Esto tiene un arraigo constitucional, o sea, en la Constitución es donde está establecido cómo es esa división política, pues porque a lo largo de la historia, digamos, las relaciones políticas y sociales al interior de estas organizaciones, pues dieron como fruto estas divisiones que ya conocemos. ¿Listo? Eso es como un poco la introducción que ya hemos hablado. Hablábamos nosotros anteriormente que digamos, que hay unas constituciones de las cuales nosotros, que fueron las iniciales, que fueron las que se dieron durante el periodo postcolonial, ¿sí? Las guerras de independencia posterior a estas, que buscaban darle un sustento legal y un reconocimiento a este territorio y a quienes de alguna manera se proclamaban como los gobernantes. Entonces estas constituciones, las principales se establecen o se escriben entre 1810 y 1815, que buscaban reunir los representantes de las diferentes provincias. Entonces recordemos que lo que teníamos eran provincias como Cundinamarca, como Venezuela, Ecuador. Yo quería comentarles frente a esto una cosa, y es que en el museo Casa del Florero, que queda en la Plaza de Bolívar, en toda la esquina, allí hay parte de estas constituciones firmadas, ahí están firmadas por todos
quienes representaban las provincias y bueno, toda la burocracia criolla que existía hasta ese momento. En 1811 entonces se establece la Carta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ya se los había comentado, y en 1814 se establece el triunvirato entre el Poder Ejecutivo y se reglamenta el Poder Legislativo. ¿Qué es esto del triunvirato? Yo les había comentado qué es el triunvirato, entonces pueden escribirme aquí en el chat para a modo de quiz. Bueno, vamos a modo de quiz, no, a modo de pregunta, de participar en clase. Entonces, todas las 6 personas que están, 5 personas que están, Amparo, Johan, Juan, Wilmar, Laura, por favor, van a escribir allí cuál es ese triunvirato del que nos están hablando. ¿Listo? O a qué hace referencia. ¿Vale? Entonces, continuando a finales de 819, Simón Bolívar logra configurar uno de los proyectos de unidad recién fundadas de repúblicas al aprobarse la organización de la República de Colombia, con entidades territoriales como el Virreinato de la Nueva Granada, y posteriormente la Constitución de 1821 organizó la Nueva Colombia conformada por departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. ¿Sí bien? Entonces, ¿cuál era la visión de Bolívar siempre? La unidad latinoamericana. Yo les había explicado también que una parte de eso era entender que al norte del continente pues también se estaba dirigiendo un país potente como los Estados Unidos. Entonces eso también como que también habría que tenerlo en cuenta. Cuando se disolvió la Nueva Granada, se sancionó la Constitución de 1832, que dio el origen a la República de la Nueva Granada. Entonces, primero recordemos cómo se ha llamado esto. Entonces, República de Colombia, listo. Luego, la Nueva Granada o el Virreinato de la Nueva Granada era la que se encontraba dentro de esta nueva República de Colombia, y luego se forma la Gran Colombia en 1832. O sea, casi 22 años después, bueno, 22 años no, como 13 años después de la verdadera independencia. Recuerden, no me ha escrito ninguno en el chat. Entonces, más allá de que me coloquen simplemente el nombre de que ya están en clase, por favor coloquen allí coloquen la pregunta que les hice. ¿Qué es el triunvirato? Ya les estoy colocando aquí la pregunta en el chat para que ustedes la respondan. ¿Listo? Las provincias quedaron dotadas de gobernadores y cámaras provinciales, que es como la división política, ¿sí? Que es un poco lo que hablamos de los departamentos y demás. Provincias, provincias, ¿por qué no me voy a escribir esto? Bueno, provincias, cantones, distritos parroquiales fueron la forma en que se dividieron. Las provincias quedan dotadas de gobernadores y cámaras provinciales, o sea, diputados, por así decirlo. Las constituciones de 1843 y 1853 ratificaron la división política de las provincias y las fortalecieron legalmente al punto que cada pudiera expedir su propia constitución. Entonces ya les había dicho que esto es una cuestión de la federación. Cuando se establecen ese tipo de divisiones en las cuales cada uno puede llegar a expedir constituciones, pues hay una división mucho más de descentralización. Recuerden que yo les preguntaba la vez pasada lo de descentralizar. Entonces hay un centro y hay una periferia. Entonces del centro yo, digamos, como que disperso el poder un poco. En términos políticos se habla así, de dispersar el poder. Entonces hay una mayor descentralización. En 1856 existían 36 provincias. Entre 1854 y 1857 se expidieron 61 constituciones provinciales, ¿sí? O sea, cada uno podía
dividirse de la manera que mejor le pareciera. En 1855, con la expedición de un acto reformativo de la Constitución del 54, se permitió la conformación de estados. Entonces aquí sí ya no se hablan de provincias, sino de estados. Cuando ya varios se habían creado. La Constitución de 1858 reconoció la existencia de estados de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Entonces, si ven que los centros que hoy conocemos, de alguna manera ya se empezaron a formar desde allí. Hay una cosa y es que, por lo menos aquí no está una importante, que es el Valle, ¿sí? El Cauca. Pues está acá el Cauca, pero bueno, todavía no se había conformado el Valle del Cauca. Conformándose en ellos la Confederación Granadina. Apoyados en esta constitución, algunos estados se subdividieron en departamentos, municipios y provincias. Entonces, cada uno funcionaba como un pequeño país y todos conformaban lo que se llamaba la Gran Colombia. Estaba Panamá. Entonces, ya están respondiendo lo del triunvirato. Formas de gobierno ejercidas por 3 personas, una forma de gobierno ejercida por 3 personas, magistratura antigua de Roma compuesta por 3 personas, es una forma de gobierno ejercida por 3 personas, habitualmente aliada entre sí. Su nombre surgió en la antigua Roma del siglo I a.C., en la época de la República. Ya a ciertos tiempos se formarían alianzas para controlar el escenario político. Bueno, ahí cada uno hizo su pequeña investigación en Internet. Muy bien. Cuando se habla del triunvirato, es la división de poderes, de los 3 poderes públicos, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Entonces, cuando se establece el triunvirato, se establecen los 3 poderes, y de alguna manera esos 3 poderes van a tener unos representantes propios. Un ejemplo de ello va a ser, bueno, digamos lo que pasa ahora. El presidente es el ejecutivo. Está el judicial, que es la fiscal, bueno, las cortes, y sale la fiscalía. Y el legislativo, que es el Senado, el Congreso y la Cámara, el Senado y la Cámara, perdón. Entonces, esos 3 son los 3 poderes públicos. Por eso, digamos, ahorita para poner un ejemplo cercano, lo que sucede con las cortes y el presidente, que el presidente toma ciertas decisiones, se toma ciertas atribuciones, y en últimas, él lo que hace es eh, ejercer su poder ejecutivo, pero si nosotros vemos, digamos, esta semana hubo un fallo de la Corte, de la parte civil de la Corte Constitucional, que de alguna manera le decía a un elemento o algún ministro que es parte de este gobierno, al ministro de Defensa, que tenía que retractarse y pedir perdón por algo que ha sucedido. Entonces ahí hay un control político por parte de uno de las ramas del poder, ¿sí? El legislativo puede hacerle control político también, y el ejecutivo pues obviamente es el que administra de alguna manera el Estado colombiano. Pero pues ese es el equilibrio de poderes, ¿no? O sea, que un poder no pueda llegar a tener, digamos que no sé, que un solo ente de estos no pueda llegar a tener todo el poder público en un país, porque eso ya sería como una dictadura, como sí, un régimen autoritario. Cosa que uno podría estar viendo en Colombia cuando quieren acabar las cortes, cuando tienen una mayoría en el Congreso, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando todas las entes como la Procuraduría, la Personería y demás quieren ser cooptadas por cierto facción política, entonces eso podría, que es la misma del presidente, entonces eso podría llegar a rozar con esas autoridades, con ese autoritarismo. Entonces, desde aquí, desde la época postcolonial, se establecían esta división de poderes y ya pues se constituían estados. Con la Constitución de 1863 se adoptó para el país el nombre Estados Unidos de Colombia. Entonces aquí ya tenemos una, una marcada, se establece en el mismo nombre cómo se va a dividir el país. Igual que Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Aquí tenemos Estados Unidos de Colombia, de lo que se llamaba Colombia. Y pues lo mismo, cada estado funcionaba a su interior de una manera autónoma, pero siempre digamos, con cierta dependencia hacia el régimen central, que sería el Estado colombiano o el estado de los Estados Unidos, de Colombia. ¿Qué pasa con esto? Que pues eso permite mayor descentralización, como le digo, o sea, cada grupo, cada gobernante o como se quiera que se llame,
gobernador pues podía expedir junto con su cámara una constitución que decía cómo se tenía que organizar al interior de esta provincia o de este estado la vida, ¿cierto? Se organizaban los recursos, se invertía, bueno, y demás. Entonces es como cierta autonomía, cosa que ahora, pues digamos, no tenemos, no es tan así, por así decirlo. Culminó el proceso de ordenación territorial centrada en estados, agregado el estado de Alto Lima, los ya creados. Entonces, recordemos cuáles teníamos: el estado de Antioquia, el estado de Cundinamarca, el estado de Boyacá, el de Santander, el de Panamá y ahora teníamos el del Tolima. Esos son los estados que existían en este momento, 1863. En este modelo de gobierno central se reservó el manejo de las relaciones exteriores y entregó a los estados amplia autonomía para manejar sus recursos, pues sus asuntos. ¿Sí ven? Entonces, las relaciones exteriores estaban en manos del Estado central y cada uno estado asumía cómo se administraban sus recursos. Las provincias siguieron siendo ejes importantes del ordenamiento territorial y hacia 1877 los estados las habían subdividido y llegaban a 65. Tras la derrota de los liberales en la guerra de 1885, se promulga una nueva constitución que tuvo artífices a los conservadores, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Con la constitución del 86 se vuelve al centralismo como modelo de gobierno. Entonces, ¿por qué nos hablan aquí de la guerra de los liberales? Recordemos entonces que esta guerra liberal y conservadora siempre, bueno, es casi que eh, es parte de la historia colombiana y podemos ver muchas películas que lo muestran, y no solo películas, sino documentales, libros que nos cuentan esto, de cómo desde el nacimiento de la Nueva Granada, del nacimiento de la Gran Colombia, luego los Estados Unidos de Colombia, pues nosotros vemos la República de Colombia y bueno, los Estados Unidos de Colombia, vamos a ver que hay una división marcada entre los liberales y los conservadores que incluso va a generar lo que vamos a conocer como la guerra, la violencia en Colombia. Hay allí actores muy importantes como los que acabamos de mencionar, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Rafael Uribe, bueno, ellos lo que hacen es pugnar por cómo se organiza el Estado colombiano. Es como ahora. Ahora también hay otra guerra, pero entonces ahora son uribistas y no uribistas o antiuribistas, ¿cierto? En este tiempo eran conservadores y liberales, y ambos encarnan dos visiones del mundo muy distintas. Los liberales fueron los que crearon la Universidad Nacional, los liberales eran los que promulgaban mayores libertades para la ciudad, para el pueblo, por así decirlo, los que querían un avance en términos científicos, intelectuales, que muchos se consideraban ateos, o bueno, y que muchos venían de una base social artesana, lo que llamaríamos una clase burguesa, por así decirlo, ¿sí? Como clase media, que logró estudiar, que logró ir a Europa, que logró tener una carrera, bueno, y a partir de eso se generan otras concepciones de mundo. Mientras, ¿quiénes eran los conservadores? Eran, o bueno, ¿de dónde vienen esos conservadores? De los grandes terratenientes, de los grandes latifundistas, de los pactos con la iglesia, porque pues en un momento los liberales pues siempre, pues digamos, su visión o su crítica a la iglesia pues era vista por los conservadores como ateos, como, bueno, todo el misticismo que trae este señalamiento. Entonces había una pugna directa entre estos dos, digamos, dos facciones. Digamos, en términos de organización del Estado, pues los liberales, en términos de la libertad y de que todos podamos de alguna manera o todos se puedan autodeterminar, pues propugnaban por un federalismo, que cada Estado pudiese determinar, ser autónomo en sus decisiones, tomar decisiones, mientras que los conservadores querían de alguna manera que se conservara ese poder central, sí, que era el poder central fuera el que administrara todo el país y todo lo que hubiese allí. Digamos, esto generó diferentes conflictos, vuelvo y digo, o sea, apenas se logró la independencia de los españoles, ya habían pugnas de cómo se debería organizar el Estado. Entonces, en 1886, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro escribieron
la Constitución de Colombia. Ahí esa Constitución fue vigente hasta 1991, ¿sí? Casi más de 100 años, más de 105 años, sí, más de 105 años. Y pues de alguna manera, entonces todos esos años fue vigente y bueno, ya en el 91 se generó, se buscó que se rompiera con esto y generar unos nuevos cambios y transformaciones entre las constituciones siempre buscan hacer eso. Por eso a veces los políticos hablan de, vamos a hacer una constituyente. ¿Para qué? Pues lo que están buscando con la constituyente es que haya como unas transformaciones políticas, ¿sí? ¿Qué pasa en 1886? Entonces se reunifica el territorio y se instaura el presidencialismo bajo la fórmula de centralización política y descentralización administrativa. O sea, que de alguna manera funciona aún. Una centralización política quiere decir que hay el presidente es el que encarna los designios de toda la nación, ¿sí? Y no solo el presidente, sino los órganos que allí se establecen. Y hay una descentralización administrativa en términos que cada territorio, en términos de administración y en términos de gobierno, pues digamos de los recursos, de en qué se va a invertir, de qué se fortalece en este estado o en este departamento. Entonces, allí hay una descentralización. Ellos pueden tomar esas decisiones, pero las decisiones políticas las toma el presidente. La forma para reconstruir el centralismo fue la conversión de los estados en departamentos dirigidos por gobernadores elegidos directamente por el presidente de la República. Los departamentos, a su vez, fueron divididos en provincias y estos distritos municipales. Entonces, miren, aquí los gobernadores son elegidos por directamente el presidente. O sea, aquí no es como ahora que cada territorio elige su gobernador o que cada municipio elige su alcalde. No, aquí todos digamos, los gobernadores los elegía el presidente. ¿Y esto dónde cambia? En la Constitución del 91. Eso permite mayores, o sea, ustedes imagínense hasta 1990 cómo era la política administrativa en Colombia. O sea, los niveles de centralidad y de como de absolutismo eran muchos. De hecho, hay sectores políticos que quieren volver a eso, pues para que no hayan esos contrapesos a nivel nacional, ¿sí? Porque pues si elegimos un gobernador que es opositor al gobierno, pues vemos lo que pasa con la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Entonces ellos lo que buscan con esto es como decir, vamos a cooptar todos estos territorios para poder tomar nuestras decisiones políticas. En la primera década del siglo XX hubo dos reformas en la Constitución del 86 que contemplaron modificaciones en el orden territorial. La primera tuvo una corta vida, pero no así la segunda, cuyas orientaciones en materia de ordenamiento territorial tendieron a perdurar hasta finales del siglo XX, en virtud de la primera reforma que se produjo en 1905 durante la autocrática administración conservadora de Rafael Reyes. Se elevó el número de departamentos a 34 y el de provincias a 95 y creó un distrito capital y el territorio Intendencia de La Guajira. La Ley 65 de 1909 redujo los departamentos a 10 y ordenó que el gobierno central mantuviera la administración directa de Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira y San Martín. Siempre hubo intentos también de ser todavía mucho más autócrata. Autócrata, si quieren, también busquen cuál es la definición de autócrata. ¿Qué es ser autocrático? Y esta de alguna manera, estos gobiernos lo que buscaron volver al centralismo más duro, ¿sí? O sea, que todos los territorios estuvieran metidos bajo el dominio del poder central. La segunda reforma, la de 1910, suprimió las entidades territoriales creadas durante el gobierno de Reyes, fijó los requisitos para la creación de departamentos y reglamentó la creación de nuevas divisiones territoriales. En el 48, el país estaba dividido en 15 departamentos, 2 intendencias y 7 comisarías. En las dos reformas constitucionales aprobadas durante la llamada República Liberal de 1930 a 1946,
o sea, del 36 al 45, se ratificó la división administrativa del país en departamentos, intendencias y comisarías. Estas reformas no volvieron a tocar el tema de las provincias. Además, ambas persistieron en la división de los departamentos y municipios. La reforma de 1945 planteó un régimen especial para la capital del país. Durante la violencia bipartista del 45 al 65, la división administrativa no sufrió cambios significativos. La reforma constitucional de 1959 dejó incólume la división territorial, pero aclaró que las divisiones relacionadas con lo militar, lo fiscal, la educación y el fomento de la economía podían no coincidir con la división político-administrativa. Luego de finalizar la violencia en el 68 se produjo una nueva reforma constitucional que reforzó el presidencialismo y restringió el poder legislativo. Entonces, miren, esto también está basado, esto tiene mucho que ver con también los derechos. En 1945, recuerden que el 9 de abril matan a Jorge Eliezer Gaitán y bueno, allí empieza a salir toda la lucha entre conservadores y liberales ya de manera más frentera o de manera más, no sé, antagónica, en la cual o sea, se matan, ¿sí? Matan, de hecho, a muchos liberales, el poder es conservador, y eso también da cuenta de cómo se organiza todo. Cuando dice que hay un restringido poder legislativo, quiere decir que hay que digamos, el poder presidencial pues casi que es absoluto, ¿no? Y hay allí un problema porque es lo mismo, lo equilibrio de poderes y demás. Wilmar investigó que es una autocracia y voy a leer lo que escribe. La libertad negativa de un individuo puede ser coartada tanto por el gobierno popular como por una autócrata. Pero bueno, no, ahí no responde mucho lo que es autócrata. Autócrata es que de alguna manera un solo ente es el que gobierna y, digamos, no hay mayor división de poder, ¿sí? O sea, como que de alguna manera también es dictatorial, por eso cuando se habla de los dictadores se hablan de regímenes autócratas. ¿Listo? En materia de ordenamiento territorial, confirmó la división administrativa existente, pero creó a nivel municipal las juntas administradoras locales, o sea, las JAL, lo que conocemos como los ediles, son los que son parte de las juntas administradoras locales, y a nivel provincial y departamental las acciones de municipios y las áreas metropolitanas. Entre 1951 y el 81 se crearon 8 departamentos más. O sea, mire que los departamentos no tienen ni siquiera, o sea, tienen que de 1920, o sea, son 20, 30 años, 50 años tienen algunos departamentos. Se crearon departamentos más, además los existentes de 1948. Entonces, Córdoba, Meta, La Guajira, Quindío, Sucre, Risaralda, Cesar y Caquetá. ¿Sí ven? O sea, el Caquetá solamente desde 1981. Esto también, ¿por qué pasa? Porque estos territorios estaban desolados, en particular el Caquetá, o sea, eran tierra ahí que fueron colonizados y en parte fue esa colonización se da por los movimientos guerrilleros. Muchos movimientos guerrilleros, como digamos, van desplazándose de unos departamentos a otros, en particular del Tolima. Entonces empiezan a abrirse digamos, por ríos y por montañas y muchas de estas llegan al Caquetá, al Guaviare, ¿sí? Y es donde empiezan a colonizar, ¿sí? Por eso, de alguna manera, el Caquetá y el Guaviare, pues habían muchos municipios eran zonas guerrilleras, porque pues muchos de estos fueron colonizados y todo lo que se construyó fue parte de ese movimiento guerrillero. Otros también fue porque o sea, pues los centros cada vez eran más poblados y empezaron a migrar hacia explorar territorios y empezaron a colonizar y demás. Y luego, pues se empezó a dar el reconocimiento político de los mismos. Bueno, hay unos territorios que no fueron simplemente colonizados por movimientos guerrilleros, sino por la abundancia de marihuana, el cultivo de marihuana y el cultivo de coca, en particular en la Amazonía, lo que es Putumayo y el Guaviare. Eso también corresponde a muchas colonizaciones, bueno, como al cultivo de estas sustancias, bueno, de estas plantas. Entonces, muchos desempleados o personas, o gente que no tenía como recursos, pues iba allí
y allí comenzaban a cultivar y bueno, generaron toda una economía y se establecieron incluso pueblos. Entonces, eso es parte de la colonización o parte de la construcción territorial en Colombia también. Con la Constitución del 91 se intentan importantes cambios en la vida política del país, en particular con la introducción del concepto de Estado Social de Derecho. En las noticias ustedes van a ver que bueno, esa frasecita Estado Social de Derecho, pues la repiten a veces como intensamente, ¿sí? Cuando se habla el respeto por el Estado Social de Derecho. Estamos en un Estado Social de Derecho. Nosotros colombianos, como colombianos que estamos en un Estado Social de Derecho, tenemos estos y estos derechos, ¿cierto? Pero entonces, igual, ¿qué significa Estado de Derecho? Ya vamos a ver. Y la implicación de diversas formas democráticas a través de nuevas instituciones y mecanismos participativos. Respecto a la organización política territorial, la Carta de 1991 convirtió a las intendencias y comisarías en departamentos y por ello el número de departamentos se elevó a 32, divididos en 1059 municipios. También consagró en la Constitución la organización de las áreas metropolitanas de Santa Fe de Bogotá como distrito capital, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. La Carta también permitió el nacimiento de territorios indígenas como entidades territoriales y por la posibilidad de crear provincias, regiones administrativas como entidades territoriales y había la posibilidad para que los municipios dividieran en comunas y corregimientos. Es muy importante los cambios que trajo la Constitución de 1991. Recordemos que esta Constitución también se da por todo un auge político, por una presión social también, que se da buscando, eh, digamos, todo un viraje en la política colombiana, todo un reconocimiento de derechos. ¿Por qué? O sea, que en Colombia hubiesen grupos armados, y los haya todavía, o bueno, en ese tiempo que eran grupos armados guerrilleros, o sea, que tenían una finalidad política, pues no es gratis. O sea, que Colombia tenga tuvo toda esa mano de grupos en el siglo XX, pues no es cualquier cosa. ¿Por qué sucede esto? Porque si ustedes ven en lo que hemos rastreado de las constituciones y demás, siempre ha habido una vocación conservadora de la política, en términos, digamos, de la división política también. Si nosotros vemos quiénes, digamos, hay que ver, bueno, de esto también desde la ciencia política. Si uno ve en dónde se centra el poder, quiénes tienen o quiénes ejercen el poder en términos de, digamos, de la nación colombiana, quienes venían de esas tradiciones criollas y en particular los que empezaron a constituir los conservadores, estos fueron los que de alguna manera poseían el poder. En algunos lapsos de tiempo los liberales también lo hicieron y fue cuando empezaron a hacer esos cambios en términos de reconocer otros territorios, de hacer una división mucho más autónoma, de establecer derechos, de crear universidades y demás, pero el poder siempre estuvo bajo ese régimen conservador. ¿Qué pasa? Cuando tienen esa presión y ese nivel, digamos, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era una gran posibilidad de que un líder liberal llegara a tomar el poder, cuando pasa esto, hay una gran presión sobre el pueblo o sobre la gente. Hay una persecución también. Entonces, pues digamos, si hay movimientos guerrilleros, pues obviamente, y bueno, las guerrillas liberales estoy hablando, que son las que se establecen después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues empieza el Estado por medio del ejército y la policía a perseguir a eso, a eliminar a esos grupos. Pero ¿qué pasa? Esos grupos lo que hacen es mutar y volverse grupos guerrilleros marxistas, ¿sí? Grupos insurgentes que quieren una revolución. Y en América Latina también eso pues pasa por todos los países. Todos los países de América Latina tuvieron guerrilla. Argentina, Chile, bueno, en Chile hubo más que todo un movimiento social y cívico, en Bolivia, en Ecuador, en el Perú, en Brasil, hubo movimientos insurgentes, no propiamente guerrillas, pero sí hubo movimientos insurgentes. En Centroamérica sí, en México todavía existen grupos armados, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, todos esos hubo guerrillas allí. En Cuba, pues que fue la que triunfó, la guerrilla que triunfó. Entonces, todos estos movimientos se dan porque hay una presión de los conservadores
sobre el pueblo. Entonces ellos lo que hacen es rebelarse para buscar derechos, ¿sí? Del paro cívico de 1970, que antes del paro de 1900, del año pasado, de 2019, pues fue uno de los más grandes, donde también mataron mucha gente, porque siempre siempre ha habido esa represión. Entonces esa represión genera que mucha gente se arme y luche contra ese Estado. Por eso se montaron todo ese grupo de guerrilleros. Entonces estaba el M-19, el Quintín Lame, el ELN, el EPL, el ASFARC, eh, como los más representativos. Esos grupos guerrilleros, muchos hicieron la paz, o sea, firmaron acuerdos de paz como el M-19, el Quintín Lame, unas facciones del ELN, el EPL, y parte de eso, parte de esa, digamos, de quienes firmaron eso, pues son los que van a hacer la Constitución 91 como un pacto, un nuevo pacto entre los colombianos para tener un Estado mucho más democrático y que hayan mucho más derechos. Por eso se llama Estado Social de Derecho, o sea, un Estado que garantiza los derechos de las personas que en él se encuentran. Y eso requiere el reconocimiento de otros territorios, el reconocimiento de ciertos grupos, eh, como los indígenas, como los afros, como los rum, ¿sí? Que son los gitanos, como los isleños, no recuerdo ahorita como el nombre, la nominación para los sanandresanos. Entonces se empiezan a reconocer toda esta diversidad. Se vuelve un país laico, un país que permite la libertad de culto. Antes no lo era, porque antes como era un conservador, pues traía ese lastre de que Dios era el que gobernaba y pues nosotros, bueno, el presidente era un designado como en la Edad Media. Entonces en el 91 es un país laico, todo el mundo puede profesar su fe sin restricción alguna. Se dan mayores derechos, hay voto, ya hay una descentralización, la gente va a poder votar por su gobernador, por su presidente, ahorita se vota hasta por presidente de Junta de Acción Comunal. Entonces, eso es lo que permite esta nueva Carta de Derechos. Y por eso les explicaba todo el problema y toda la cuestión de los movimientos guerrilleros y demás, porque lo que buscan es ampliar los derechos o que hayan mayores derechos. Se supone que estos grupos han luchado porque haya una mayor representación política de otros grupos. O sea, quienes conformaron esos grupos eran marginados de alguna manera. Sí, eran marginados en términos políticos, eran quienes no se veían representados en la política ya existente, ese sistema de partidos. Y esto da nuevas cartas políticas. Por eso muchas de las peleas que se tenían con el acuerdo de paz con las FARC era de que esto no fuera una reforma constitucional. Pero en últimas, el acuerdo de paz tiene un carácter constitucional porque tiene un reconocimiento constitucional. O sea que se debe cumplir y el presidente, así como así, no lo puede sacar. Entonces vemos la importancia de las constituciones para todo, digamos, esta descentralización y la organización política también. En el acuerdo de paz incluso se habla de planes de desarrollo territorial, o sea, enfoques territoriales donde se debe dar dinero para que ciertos territorios surjan, que de alguna manera son estos territorios que no estaban reconocidos incluso antes de la Constitución del 91. Entonces, para tenerlo en cuenta. La Constitución vigente determinó la descentralización y autonomía de las entidades territoriales. Entiendas entidades territoriales como municipios, departamentos, ¿sí? En razón de tales delineamientos, las entidades territoriales pueden administrar sus propios recursos, crear sus tributos, o sea, poner impuestos, emitir bonos y títulos de deuda pública, o sea, de endeudar de alguna manera a los gobiernos locales. Igualmente se permitió que los departamentos tuvieran autonomía para administrar a sus políticas sociales, económicas, turísticas, de planeación, de medio ambiente, de transporte, vías, de desarrollo en zona de fronteras y posibilidad de crear y suprimir municipios. ¿Qué pasa con esto? Esto también ha traído ciertos problemas porque esa descentralización y que la gente pueda de forma, o sea, o los gobernadores puedan administrar de una manera como tan autónoma, ha traído el problema de la corrupción, ¿sí? Todos estos gobiernos, o bueno, los gobiernos locales, como ya pueden administrar gran cantidad de recursos, pues lo que han hecho también es robárselo, es beneficiar a sus amigos y demás, generando grandes cadenas de corrupción. Y pues eso nosotros lo vemos día a día en las noticias.
pero hay de que reconocer que la Constitución del 91 es una gran garantista de libertades y pues en ese sentido lo que se busca es, cuando se salen a manifestarse y a luchar, pues ese es el reconocimiento de, de estos derechos. Allí también se consigna el derecho a la protesta, el respeto por la protesta y demás, que seguramente en un gobierno conservador, un gobierno derechoso, pues eso no sucedería. Sí, o sea, no, eso no sería permitido y sería perseguido, pues como de alguna manera el gobierno en este momento lo está haciendo. Bueno, yo dejaría por allí. Espero que les haya gustado la clase. Los veré en 8 días. Hagan las guías juiciosos. Estén pendientes de las orientaciones que les da la coordinación. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Vale? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Bueno, Wilmar, que estés muy bien. Hasta luego.